hermanos y hermanas. Hoy escuchamos el Evangelio de Marcos, de San Marcos, el primer Evangelio escrito. Tiene fuentes ese Evangelio de tradiciones orales y tradiciones escritas de evangelios que ya desaparecieron. O sea, evangelios escritos en arameo, que ya no sabemos dónde están y que los investigadores han tratado de encontrar y no han podido. Dicen que son los dichos más cercanos a Jesús, por eso dicen las mismísimas palabras de Jesús. ¿Cuáles son las mismísimas palabras de Jesús? Lógicamente, ahí está. Una cosa es decir las mismísimas palabras de Jesús y otra cosa bien distinta es decir, como dicen los herejes ahora, el Espíritu de Jesús. Entonces, algunos dicen eso tiene el Espíritu de Jesús, pero entonces ponen en duda todo y dicen, el Evangelio es un mito, ¿sí? Y hay que desmitificarlo, y dicen ellos, quedarnos con las mismísimas palabras de Jesús. Los Evangelios, la Iglesia los considera con un carácter histórico, así los considera la Iglesia. Los Evangelios recogen lo que los apóstoles vieron y oyeron de Jesús. Y al oír y escuchar a Jesús, eso es lo que dicen los apóstoles. Eso es lo que os transmitimos nosotros a vosotros. Lo que hemos escuchado del Señor y lo que hemos visto del Señor. Y desde ahí vienen las tradiciones que hemos recibido de generación en generación y que han sido condensadas en los santos evangelios. Por eso cada uno de nosotros está obligado de manera especial a acatar a los santos evangelios como ley de vida. Ley de vida. De modo que desde que yo fui llamado por el Señor, cuando estaba apenas era un muchacho, como dice Jeremías, tuve que enfrentar un montón de herejes, de aquellos que habían sido formados en la herejía. Y yo desde ese momento, pues me desconcertaban cuando decían que el diablo no existía, y me agarré con Otto, un fraile de Centroamérica, imbuido de la teología de la liberación, y yo, un simple postulante, me agarré a pelear con él porque él decía que el diablo no existía. Y mi fe me enseñaba y me sostenía que el diablo no existía. Era vehemente cuando ponían en duda la virginidad de la Virgen María. Eso no me lo tragué nunca. Cuando un postulante me sacudió las especies eucarísticas en el saco, yo decía, por Dios santo, ¿esto qué es? La fe se había perdido desde esos momentos y la infiltración de Satanás estaba ahí, pero yo no sabía ni entendía nada. Simplemente yo, por gracia de Dios, nunca he perdido la fe. Nunca. Por gracia de Dios, nunca esas ideas se hicieron mella en mí. ¿Sí? Es decir, hay personas que les acompaña la gracia desde siempre. ¿Sí? Y yo no he sido permeable a ideas que tumban los principios. Y yo me pregunto, ¿y los otros por qué sí? ¿Por qué veía yo que mis compañeros, Marco Camero, Clisto, varios de ellos, habían entrado con una fe sana hace 20 y 30 años? Y hoy ya no creen ni en los ángeles, no creen, ponen en duda la virginidad de la Virgen, se les subió el dinero a la cabeza cuando el mismo Cristo no tenía con qué comer en su casa. Yo dije, Dios mío, sí, has tenido favor de mí, has tenido favor de mí.
A mí sí me tuvo que haber acompañado una gracia desde siempre, desde que nada de esos embates del demonio nunca me ha puesto a dudar de la Eucaristía, jamás de los jamases. Desde que tengo uso de razón he dudado de la Eucaristía hasta el momento de hoy. Jamás. No me ha pasado ni una sombra de duda en la Eucaristía. Nunca he tenido yo una sombra de duda en la Eucaristía. No sé, nunca he dudado de la Eucaristía. Y sin tener los conocimientos o la gracia anteriormente, era capaz de decirle a los otros, no creo eso, ahí está Jesús. Sí. Una vez tuve una discusión con mi tío sacerdote y por la Eucaristía, y él decía, tienes la fe del carbonero. Y digo, pues sí, sería alabado por tener la fe del carbonero. Sí, cuando uno tiene una fe así, sí, tiene que ser una gracia de Dios. Yo la he tenido por gracia de Dios, eso ha sido natural en mí. Hay otros que yo veo que no la tienen. Hay otros que pierden la fe tan fácil. Hay otros que llegan con una idea y los hacen titubear. Hay otros que se ponen en duda o ponen en duda todas las cosas. Sí, pero siempre tiene uno que responder a las oraciones que Dios le hace a uno. Yo creo que las oraciones de niño tienen mucho valor. Cuando leí la Biblia de niño, apenas tenía uso de razón y no podía ni siquiera leer porque no era capaz de aprender a leer. Llegó una tía del valle y ella me agarró y empecé a leer porque ella se dedicó en todas esas vacaciones a enseñarme a leer en primero de primaria. Y entonces, cuando aprendí a leer, ya había agarrado la Biblia escrita en caricaturas, toda completa, en blanco y negro, como eran famosas las caricaturas en ese tiempo de Calimán, Arandú, toda esa gente. Sí, y entonces estaba esa Biblia y yo siempre quería saber qué decía esa Biblia. Era un deseo tremendo en el corazón desde que tenía uso de razón de saber qué decía esa Biblia. Y apenas la leí, sí, apenas aprendí a leer, me centré a leerme esa Biblia toda. Y faltaban una que otra hoja por ahí, me daba un desconsuelo de saber que faltaba una hoja porque quería saber todo lo que estaba en esa Biblia. Y ahí llegó el pasaje de Salomón. En el pasaje de Salomón, cuando Salomón tiene un sueño, ahí en la Biblia se ve acostado Salomón y en esa Biblia se le aparece Dios en sueños y le dice, Salomón, ¿qué me pides? Y entonces, ¿quieres todas las riquezas del mundo? ¿Quieres gobernar sobre tus enemigos? Y Salomón dice, no quiero ni gobernar sobre tus enemigos, sobre los enemigos, ni las riquezas del mundo. Dame sabiduría para saber gobernar. Y entonces el Señor le dice, Salomón, como no has pedido el dominio de tus enemigos y riquezas, te daré sabiduría y también te daré el dominio de tus enemigos y riquezas. Y yo desde niño me arrodillé y elevé ese clamor a Dios. Apenas había aprendido a leer. Dije, Dios, en este mundo no quiero riquezas ni poder. Solo dame la sabiduría que le diste a este rey. Esa fue mi oración. No pedí más nada. Y mi vida continua ha sido una búsqueda completa de la sabiduría. Mientras más conocimiento he adquirido, he pedido 1000 veces la muerte a Dios. Primero mándame la muerte antes de caer en el error. Y ese tiene que ser mi actitud. Pues es que algún día, porque mi cuerpo prefiero que lo tiren a los gallinazos antes de que hagan algo malo con él. Sí, primero
primero mi búsqueda incansable de la verdad. ¿Sí? Y eso es lo que deben de escribir en mi epitafio. Aquí yace un hombre que incansablemente buscó la verdad. Eso soy yo. Pero ese no soy yo. Ese debe ser un cristiano auténtico. ¿Sí? Un cristiano auténtico busca incansablemente la verdad y no puede estar en el error. ¿Por qué dudáis? Si la duda no es de Dios. ¿Por qué veis un video de YouTube y te ponéis y ya que me destanteé? ¿Por qué llegamos a ese de vacantista y me destantea? Porque son los diablos. ¿Sí? Porque no tenéis discernimiento. Porque dejáis ir la gracia del Señor. Si un ser humano no nace para la verdad, está perdido. Nadie puede vivir en la mentira, porque el que vive en la mentira es un engaño a sí mismo, se engaña a sí mismo, se deja engañar por este mundo, se deja engañar por los diablos que son unos mentirosos. Claro que los diablos seguramente quisieron mentirme a mí, pero eso sí, Dios no ha dejado que los diablos aniden su mentira en mí y prefiero la muerte a otra cosa. No me puedo sentir soberbio de eso porque realmente el que esté de pie, cuídese de no caer. ¿Por qué no caigo? Sí, porque Dios me sostiene. ¿Por qué no hay hierro? O no caigo en el error, porque Dios me sostiene. ¿Y cuál es el camino para no caer en el error? La obediencia, la obediencia. Sin obediencia, nunca nos salvaremos de caer en el error. ¿Y de dónde nace la obediencia? La obediencia nace de la humildad. El humilde es obediente, el obediente es humilde. ¿Y cuál es la máxima obediencia? La de Jesucristo al Padre. Sufriendo, aprendió a obedecer, nos dice la carta a los hebreos. Asumió el sufrimiento y asumiendo el sufrimiento, aprendió a obedecerle a nuestro Padre Dios. Entonces dice el mismo Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Sí, este es un pueblo de dura cerviz y una generación perdida en la nada. Volviendo al Evangelio de San Marcos, quien enseña debe hacerlo con autoridad. Sí, y yo debo enseñar con autoridad. Todo ministro debe enseñar con autoridad. Ministro que no enseñe con autoridad no es un ministro del Señor. Es un pelele y un remedio de ministro del Señor. Porque yo enseño con la autoridad que me viene de Cristo. Yo rijo con la autoridad que me viene de Cristo. Y yo santifico con la autoridad que me viene de Cristo. Cuando doy una bendición es Cristo que la da. Cuando perdono los pecados es Cristo que perdona los pecados. Cuando celebro la Eucaristía es Cristo que celebra la Eucaristía. Cuando predico es Cristo que predica. Por eso yo me cuido de no predicarme a mí mismo, sino de predicar a Cristo y este crucificado, dice el apóstol San Pablo. Así que los diablos se asustaban. ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este? Sí. Perdón, la gente. Los diablos sí sabían quién era él. Pero la gente decía, ¿quién es este que habla con autoridad? ¿Qué es esta nueva forma de aparecer? Los ministros del Señor siempre hablarán con autoridad. Los ministros del Señor no podrán tener miedo, ni ser cobardes, porque Cristo ni tiene miedo, ni es cobarde. Los ministros del Señor
viven en la luz y van hacia la luz y no pueden estar envueltos en las tinieblas de los diablos ni en las tinieblas del mundo. Entonces, un ciego guiando a otro ciego, ¿dónde queda? Si el ministro no tiene luz, entonces, ¿en qué quedamos? Si el ministro no tiene sabiduría, entonces, ¿en qué quedamos? Un tuerto o un ciego guiando a otro ciego. Un ministro tiene que tener los ojos iluminados, los del alma, los oídos del alma bien despiertos y todo para poder guiar a un pueblo. Y esa es mi petición al Señor. Sí, líbrame, Señor, de guiar estas ovejas si no tengo tu luz. Líbrame, Señor, de pastorear este rebaño si no tengo tu fuerza. Líbrame, Señor, de enfrentar los diablos si tuviera miedo. No puedo tener miedo. Y no le puedo tener miedo a los diablos, pero no los desafío. Porque sé que naturalmente son más grandes que yo, naturalmente. En el orden de la gracia están por debajo de mí. Sí. Entonces, en el orden de la gracia no me pueden engañar. En el orden de la gracia, aunque me quieran matar, no podrán conmigo. En el orden de la gracia estarán peleando contra todo el cielo, y aunque manden miles de diablos contra mí, nada me podrán hacer. Sí, ese es. Cállate y sal de él. Cada pastor tiene que decir, cállate, diablo, y sal del rebaño del Señor. Porque bien he manifestado que no es mi rebaño, es el rebaño del Señor, y soy un humilde servidor del rebaño del Señor. Soy un humilde cuidador de la viña del Señor. Por eso, cuidar las almas es la tarea más importante que puede haber en la tierra, porque cuido tesoros, ¿sí? Y yo no cuido tesoros de esmeraldas ni de rubíes. Y con un alma, aunque tuviera una caja llena de esmeraldas y de rubíes, y yo sé que las voy a cambiar por un alma, las tiro a la basura. Porque yo sé que vale. ¿Qué vale? Un alma vale más que todo el universo junto. Y eso es lo que hay que cuidar. Y esa es la presa por la cual están los diablos peleando como perros sarnosos detrás de un pedazo de carne. Es así. Reconocer al Señor, obedecerlo, saber que estamos rodeados de espíritus inmundos y que los espíritus inmundos solamente se combaten con la humildad. A los humildes, los espíritus inmundos no los pueden tocar. Así es que hoy que hablamos del Evangelio de San Marcos, sí, que hoy los mentirosos y los fancinerosos sobran, y que hay una iglesia falsificada, que yo no lo entendía desde el principio, pero en la medida que me fui haciendo grandecito, la fui entendiendo. Una iglesia infiltrada, una iglesia dañada, una iglesia que se iba contra el mismo Cristo, una iglesia profanada por aquellos que desde el principio no tuvieron fe. Y si no tenían fe esos postulantes, ¿se pueden imaginar qué clase de sacerdotes son hoy? Gloria Patria, Figlio e Spiritui Sancto, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.